Como vamos a ir un poco al grano, voy a empezar definiendo el concepto de potencia aparente. Y es el producto de V por I, en donde V es un fasor y I también, por lo tanto S también es un fasor, o sea, un número complejo. ¿Vale? O sea que si quieres saber la potencia aparente en una impedancia, pues calcula la tensión de esa impedancia, qué intensidad circula, y esto sería la potencia aparente. Vale. La potencia aparente, al ser un número complejo, pues tendrá una parte real que llamaremos P y una parte imaginaria que le llamaremos Q. Entonces, a esta P de aquí se le llama potencia activa y a la Q potencia reactiva. Vale. O sea, de estas dos cosas, la que es útil es esta. Esta es la que sirve para poner marcha motores, bombillas, calefacciones o lo que sea. La P. La Q no. La Q, digamos, en plan así rápido, podríamos decir que Q, o sea, este término proviene de las bobinas y de los condensadores. O sea, si en un circuito hay bobinas y condensadores, Q valdrá algo, lo que sea, pero puede ser que valga algo, ¿no? Mientras que si no hay, pues solo hay resistencias, solo habrá P y entonces esta S será la potencia de toda la vida y ya está. Entonces, cuando hay bobinas y condensadores en un circuito, bueno, lo que ocurre aquí es que, digamos, la energía que genera un generador, nunca mejor dicho, pues se irá en parte a las resistencias y en parte a las bobinas. Lo que pasa es que la de las resistencias o motores o lo que sea, pues se utilizará para poner marcha el motor o lo que sea, mientras que la Q al cabo de un ciclo, porque estamos hablando de corriente alterna, o sea, en un ciclo entero al final, todo lo que le ha dado el generador lo devuelve. Por lo tanto, no hay un gasto real de energía. O sea, que esto, digamos, es un término que aparece por aquí, pero que no sirve. Entonces, lo que voy a demostrar ahora, o voy a comprobar, o voy a decir, es una cosa muy importante que sirve para simplificar los cálculos muchísimo. Entonces, a ver, vamos a suponer que tenemos un generador de corriente alterna y tenemos, por ejemplo, pues una impedancia Z1 totalmente genérica y una impedancia Z2 también completamente genérica. Entonces, a ver, claro, nosotros podríamos decir, oye, a ver, si hemos dicho que la potencia aparente es igual a V por I, hombre, aquí habrá una tensión y también habrá una intensidad, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido hablar de S1, que será pues V1 por I1, correcto. Luego, por la misma razón, como aquí habrá una caída de potencial V2, pues también habrá una intensidad 2 y tiene sentido hablar de V2 y 2. Totalmente de acuerdo. Pero alguien podría decir un momento, pero también podría ser que alguien decidiera de alguna manera calcular la impedancia equivalente de estas dos y sustituirlo. Entonces, ¿qué tendríamos por aquí? Pues tendríamos la misma V que hay aquí, la que sea, V eficaz o máxima, V. La V que hay aquí, pues también estará aquí y circular una cierta intensidad, por lo tanto, la S de esta cosa será V por I. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hay entre esta S de aquí, y esta S y esta S? ¿Es quizá válido esto? Esto es lo que me pregunto. ¿Es válido que esta S es igual a S1 más S2? Pues sí, la respuesta es que sí, y esto es muy importante porque facilitará muchísimo los cálculos. O sea que si quieres saber la S del total del circuito, pues lo que tienes que hacer es calcular el equivalente y ya está. Y si quieres saber la S de cada cosita de estas, pues las calculas y luego si quieres saber la S total, pues la suma. Esto es muy, pero que muy importante.
Claro, alguien podría estar pensando, ah, vale, es la suma porque aquí las impedancias se están sumando. Pero ¿y si están en paralelo? Ah, claro, la pregunta es, si estos bichos están en paralelo, aquí nuevamente circula una intensidad y una Z, en fin. O sea que aquí se puede hablar de una S1 y una S2 también, porque hay V y por cada uno de ellos. También podemos hacer el asunto equivalente, tal cual hemos hecho hace un momento con esto de aquí, y tendremos la Z equivalente. Y por lo tanto, como hay una Z, perdón, como circula una intensidad y una tensión y tal, pues también podemos calcular S. Claro, la pregunta ¿es S1 más S2 aquí también? Y la respuesta maravillosa es que es sí. Esto, claro, esto es muy útil, aunque ahora no se vea por qué, esto es extremadamente útil. Por tanto, podemos decir que la S general es, por decirlo así, es la suma de las S que haya por ahí, independiente de cómo estén puestas, si en paralelo o en serie. Entonces vamos a ver la utilidad, la primera utilidad que tiene esto, que es lo que se llama, a ver, un segundo que voy a borrar, lo que se llama, bueno, antes de decir el nombre, déjame decir otra cosa importante, una cosa previa antes, entonces ahí se entenderá mejor todo. Vale, a ver, vamos a ver. Tenemos un circuito, el que sea, y tenemos que la S global, digamos, es igual, no sé, me lo invento, a 2 más 3J. Me lo estoy inventando. Eso quiere decir que la potencia será 2, y si no decimos nada será en sistema internacional, por tanto 2 vatios. Y el 3 este, ¿qué es este 3? Pues es Q, ¿no? 3. Pero, ¿pondríamos aquí vatios? Bueno, la gente ha dicho que lo mejor es poner eh, voltios reactivos o algo así. Bueno, o sea, una palabrota. No, voltioamperios reactivos, perdonadme. Una cosa estrambótica, ¿vale? Voltioamperios reactivos. ¿Por qué lo de voltioamperio? Bueno, pues porque como ese es voltio por amperio, pues por eso ponen voltioamperio. Y reactivo es porque como esta cosa se llama potencia reactiva, pues bueno, voltioamperio reactivo. La pregunta es, ¿y por qué no ponemos vatios? Bueno, no lo ponemos para que quede claro que esta Q no son como los vatios de toda la vida. Esto no sirve para poner en marcha ningún motor ni nada, ¿vale? Por eso se le llama así. Pero al margen de esto, supongamos que tenemos un circuito con su Z, se entiende que es Z equivalente, ¿vale? Esto es un circuito, puede ser lo complejo que sea, con un generador, y bueno, tenemos, bueno, te puede tener un montón de generadores, pero al final, por Thevenin y tal, siempre podemos reducirlo a una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué pasa si conectamos eh, un, ¿cómo se llama? Un trasto aquí, una Z amarilla. Bueno, pues lo que tendremos es que la nueva S, como hemos visto, la nueva S será, o sea, lo que os he dicho de la suma de las S, o sea, la S global será la S que haya por aquí, esta de aquí, más la, eh, más la S amarilla. Muy bien. Entonces, vale. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si detallamos esto un poco más? Bueno, la S será la P, vamos a decir, inicial, más la Q inicial, ¿vale? Inicial me refiero sin que hubiera esto amarillo. Y después, bueno, J, perdón. Y luego la S esta es la nueva S que hemos añadido, por lo tanto será, en teoría, una P, vamos a decir, una P, no sé cómo llamarle esto, bueno, déjame poner el amarillo, una P, que no es ni inicial ni final, o sea, es una P, la que sea, la que tenga esto, más una Q, y todo esto hace referencia a la S amarilla. Pero vamos a suponer que lo que introducimos aquí
es, digamos, o inductivo o capacitivo. Si es inductivo o capacitivo, significa que esto no está. Si tenemos un condensador o tenemos una bobina, esto introduce desfases de 90 o menos 90. En este caso es, perdón, este es menos 90 y esto de más 90. Entonces, a la hora de calcular la potencia, claro, ¿qué desfase va a haber? Pues menos 90 o 90, ¿no? Entonces eso quiere decir que si calculamos las S correspondientes a estos bichos, nos va a salir o algo así, perdón, o algo así hacia abajo. Espérate, aquí no se entiende el dibujo. O nos saldrá hacia abajo la S o nos saldrá hacia arriba, pero no inclinada, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que las P's en capacidades y en inducciones, pues las P's no están. Por eso digo que si esto es inductivo o capacitivo, pues entonces no hay P. Entonces tenemos una Q. Por lo tanto, vamos a suponer que esto es capacitivo, o sea, o es como un condensador o una bobina. Entonces, la nueva S será la PI más la Q esta más la Q esta amarilla factor común J. Entonces, si por lo que sea esto era 8 y esto por lo que sea es menos 2, ¿qué es lo que estará pasando? Pues que pasaremos de un 8 a un 6. Lo que quiero decir es que la nueva S, que estará aquí, seguirá teniendo la misma P, pero tendrá menos Q, el 6 este que he dicho. ¿Vale? Esto es más exacto, perdóname. 6. O sea que de aquí a aquí vale 8. Y de aquí a aquí valdrá 6, porque esto vale 2. ¿Vale? Estos numeritos. Entonces, si definimos hay una cosa que se llama el factor de potencia, que lo voy a definir ahora mismo. El factor de potencia se define como el coseno del ángulo, no sé cómo llamarle, teta por ejemplo, del ángulo el ángulo que forme la S. O sea, S es esto, pues este ángulo de aquí. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es que si antes el factor de potencia era todo esto, pues ahora es esto. O sea que como disminuye el ángulo, el coseno de un ángulo más pequeño cada vez es más grande. O sea, disminuir el ángulo es aumentar el coseno del ángulo, por lo tanto aumentar el factor de potencia. O sea que añadiendo esta historia aumentamos el factor de potencia. Muy bien, pues ahora lo único que tenemos que hacer es calcular Q para el caso de un condensador y una bobina. O sea, poniendo condensadores o bobinas subimos o bajamos el asunto, dependiendo de si el vector S está así o está así. Pero aquí conviene bajarlo y aquí conviene subirlo. Vamos a ver. Cogemos un generador, conectamos un condensador. Entonces la ZC será menos 1 partido C omega J, o sea, 1 partido C omega con un ángulo de menos 90. Correcto. Entonces, ¿cuánto vale? La ley de Ohm es VZI, ¿no? Por lo tanto, S es igual a VI. Entonces introducimos, a ver, ¿qué nos sale más cómodo? La V es la más cómoda, ¿no? Sí. Por lo tanto, despejamos la I y la ponemos aquí. Entonces será V por V partido Z, o sea, V al cuadrado partido Z. Veamos. V, como V es, bueno, la V eficaz que nos den, ¿no? Pues será V eficaz y 0 grados al cuadrado. Y la Z, pues lo que estamos viendo aquí, 1 partido C omega menos 90
Por lo tanto, esto será v al cuadrado, es el módulo de esto al cuadrado, y esto de aquí sube para otro lado, para arriba, c omega, y esto como está restando pero está abajo, al final queda en 90. Es decir, o sea, S en un condensador es igual. Como esto es 90, significa que no hay parte real, así que será 0, tal como hemos dicho. Como esto es 90, será para arriba. Que esto va a ser V eficaz al cuadrado C por omega y una J. Por lo tanto, un condensador lo que hace es, como esto es positivo, es subir. Y ya está. Esto es si queremos subir la S. O sea, la fórmula para tener en la chuleta o en el formulario sería Q de un condensador será V, bueno, V, o sea, bueno, V, a ver, para apuntarlo en un formulario, en una chuleta habría que poner VC, en el sentido de que es el voltaje o la tensión que haya en los bordes del condensador, ¿vale? Aquí corresponde con VE, pero si hubieran más cosas o más trastos, pues puede no coincidir, ¿vale? O sea que en general será VC al cuadrado por la capacidad del condensador, por la frecuencia a la que vibre la tensión que hay aquí, y ya está. Y entonces, y con la flechita de, bueno, si pongo aquí un más ya se entiende, ¿no? Para recalcar que esto sube. Esto sería la potencia reactiva. Perfecto. Si hubiéramos tenido una bobina, entonces ya podemos ver que la Q de la bobina será la misma historia, VC al cuadrado, pero lo que hará es bajar, y entonces aquí, si os fijáis, tenemos o sea, esto de aquí que es 1 partido la impedancia, ¿no? O sea, el módulo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que saldrá es 1 partido L omega, si lo hiciéramos. Y esto es para bajar el... O sea, esta es, digamos, la intención, ¿vale? Para bajar la S, y esto es para subir la S. Pero estas, digamos, serían las expresiones.